Hoy en Matemáticas para Todos aprenderemos sobre la función inversa. Veamos primero o imaginemos el siguiente problema. Imagínate que tienes un rompecabezas armado y lo desarmas. Llamemos a esto una función f. Pero digamos que viene tu papá y se da cuenta de lo que has hecho y te pide que dejes el rompecabezas armado. Y esto, a esta orden, digamos, de dejar el rompecabezas armado nuevamente, le vamos a llamar función g. Ahora veamos qué relación pueden guardar las dos funciones que se han planteado en el problema. Bueno, si f es desarmar el rompecabezas y g lo que hace es deshacer lo que hizo f, es decir, si f desarmaba, g lo que hacía era armarlo, entonces podemos decir que una función es la inversa de la otra, porque hace, digamos, que lo opuesto de lo que estaba planteando la primera. Ahora definámosla ya formalmente, que es una función inversa. Si tenemos una función definida de A a B, recordemos que A es el conjunto de partida, B el de llegada, y también tenemos la función G, que va de B a A, también donde B es su conjunto de partida y A es de llegada, se cumplen las siguientes condiciones. Para una función inversa, que si componemos ambas funciones de la forma f compuesto g y obtenemos x para todo valor de x en b, y aparte, si componemos también g compuesto con f y obtenemos lo mismo para todo valor en a, entonces podemos decir que esta función g, como está definida, es la inversa de f, o viceversa, o f es la inversa de g. Normalmente se denota a la segunda función como f a la menos 1, pero no se lee de esa forma, se lee como f inversa, porque hay que tener cuidado porque son dos cosas diferentes. Esto se puede aplicar en otro ámbito y se lee a la menos 1, pero cuando hablamos de función inversa, lo vamos a leer así, como f inversa, no f a la menos 1. Entonces, se cumple, por ejemplo, que si yo compongo la función f con su inversa en ambos sentidos, debemos obtener x. Entonces, eso nos puede servir como para comprobar que si la función que hemos determinado corresponde a la función inversa original, digamos, de la función original, al hacer la composición. Entonces, vamos a ver también algunos pasos que vamos a realizar para encontrar la inversa de una función. La verdad que no es nada complicado, solo vamos a hacer algunas sustituciones y unos despejes, que es prácticamente el procedimiento. Cambiamos f de x por y. Luego hacemos un intercambio de las x por las y las y por las x. Volvemos a despejar la y, luego de haber hecho ese intercambio, y luego llamamos a la función resultante f inversa. Veamos algunos ejemplos de función inversa. Por ejemplo, nos dan esta función f, que es una recta, y queremos determinar a qué función corresponde la inversa. Bueno, si aplicamos los pasos, decíamos que teníamos que cambiar el f de x por y luego hacer un intercambio. En vez de x pongo y en vez de y pongo x. Tendríamos esto de acá. Luego hay que despejar nuevamente la variable y. Este 5 está sumando, pasa a restar, y luego este 4 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Nuevamente lo que tenemos es una recta, ¿sí? Si lo reestructuramos de esta forma, tendríamos un cuarto de x menos 5 igual a y sigue siendo una recta.
Ahora, ese y que encontramos no lo vamos a dejar así para que no se confunda con el que tuvimos al inicio, sino que este ya es llamado f inversa de x. Esta función que obtuvimos luego de hacer esos pasos es la inversa de la función original. Veamos otro ejemplo. Recordemos que una forma de comprobar, digamos, que la función que hemos obtenido es la inversa de la función original que tomamos, es a través de la composición. Entonces, si componemos las funciones que acabamos de obtener con la original, entonces eso debe ser x. Entonces teníamos que f de x era la recta 4x más 5 y f inversa de x pues también era una recta, la recta de x menos 5 entre 4. Entonces, si hacemos la composición, recordemos, en la clase anterior vimos cómo componer dos funciones. En la función que está más externa, cambiamos la x por la función que está más interna. Como la función externa es 4x más 5, el valor de x va a ser sustituido por esto de acá. Entonces, cambiamos el valor que había en x aquí por la inversa, y eso es equivalente a x menos 5 entre 4. Este 4 se simplifica con este 4 y tenemos x menos 5 más 5, esto se cancela y obtenemos x. Como al hacer la composición hemos encontrado, más bien hemos llegado a que es igual a x, podemos decir que sí, la función que encontramos es la inversa de la original o viceversa. También esta se puede ver como la inversa de la otra. Veamos algunos aspectos más como técnicos con respecto al dominio y el rango de una función inversa. Como la inversa de una función debe tener dominio y rango, estos están restringidos a la función f, de la cual es inversa. Recordemos que f debe ser biyectiva, y esto ya lo hemos estudiado anteriormente, la definición de biyectividad para una función. Es decir, que esto implica que tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Si la función no cumple esas condiciones, no podemos determinar la inversa de esta función. Pero en algunos casos lo que se hace es restringir el dominio para que esta función que obtuvimos pueda ser biyectiva, como es la condición que necesitamos que se cumpla. Para que sea un poquito más fácil de observar, si tenemos A y B, donde A es el conjunto de partida y B el conjunto de llegada, la función toma valores en A y me devuelve valores en B. Pero su inversa va digamos, al contrario, toma valores en B y devuelve valores en A. ¿Esto qué significa? Que el rango de una se convierte en el dominio de la otra y el dominio de una se convierte en el rango de la otra. Además, la composición de las dos funciones, de la función original con la inversa, al obtener x, significa que estos son una reflexión una de la otra respecto a la recta de identidad y igual a x. Recordemos que esta es la que pasa, por ejemplo, si tuviésemos el plano cartesiano acá, la recta y igual a x es la que pasa por acá. Entonces, lo que ocurre es una reflexión utilizando esta recta como que si fuese un espejo, digámoslo de esa forma. Ahora, veamos otro ejemplo. Tenemos la función f de x igual a raíz cuadrada de x más 2 y queremos determinar su dominio y rango de la inversa, ¿verdad? Y luego graficarlas en un mismo plano para que se observe lo que se acaba de explicar, ¿verdad? A veces verlo de forma gráfica es un poquito más fácil de comprender. Bueno, entonces sabemos que para encontrar la inversa de una función, bueno, cambiamos primero la f de x, ¿verdad? Pero antes de calcular la inversa de la función, veamos o analicemos el dominio de la función original. En la clase anterior veíamos que si teníamos una función de la forma raíz cuadrada o
radical, lo que se debe de cumplir es que lo que está bajo el radical o la cantidad subradical debe ser mayor o igual que 0. Entonces, si tomamos en cuenta eso, los valores que puede tomar la función f son todos aquellos que sean mayores o iguales que menos 2. Es decir, desde menos 2 hasta más infinito. Esos son valores en x que podemos tomar. Corresponde al dominio de la función original f. Mientras que el rango es desde 0 a más infinito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tomamos el valor más pequeño en el dominio, que es menos 2, y lo sustituimos, el valor más pequeño en y que vamos a obtener, en este caso, es 0. Menos 2 más 2 es 0 y raíz de 0 es 0. Entonces, por eso el rango queda determinado de esta forma. Ahora vamos a determinar la función inversa. Y como les decía, pues hay que cambiar, ¿verdad? La f de x por la y, luego hacer un intercambio de variables y despejar. Entonces, tomamos la función, cambiamos la f de x por y, hacemos un intercambio acá, este sería y este sería x, y nos quedaría de la forma que está acá. Bueno, ahora lo que queremos es volver a despejar a la y. Entonces, lo que debemos de hacer es elevar al cuadrado a ambos lados, ¿verdad? Que es lo que sigue acá. Y esto recordemos que se cancelan, digámoslo de esa forma. Y ahora puedo pasar este 2 que está sumando a restar al otro lado y ya tengo la función despejada. Recordemos que esta y corresponde a f inversa de x. Entonces, luego que ya encontramos la función inversa, vamos a comprobar que la composición debe resultar x. Entonces, recordemos nuevamente que para componer una función se intercambia la variable x de la función externa por la función que está interna. Entonces, como la función externa es f de x, cambiamos el valor de esta x por la función inversa encontrada. Entonces, al hacer ese cambio, nos quedaría x cuadrado menos 2 más 2. Entonces, se elimina este menos 2 con este 2 y nos queda raíz cuadrada de 2. Lo que también sucede es que se cancela el 2 del cuadrado con la raíz cuadrada. Y obtenemos x. Por lo tanto, podemos decir que la función obtenida es la inversa de la función original. Ahora, luego de que ya determinamos que sí era la inversa, vamos a analizar un poquito lo de los dominios. Si se fijan, lo que obtuvimos como función inversa fue una parábola, ¿verdad? Al encontrar la inversa, obtuvimos la función x cuadrado más 2. Ya habíamos analizado el dominio y el rango de la función original tal cual estaba. Ahora, para este caso, ustedes dirán, bueno, en este caso esta función es una parábola, por lo tanto, su dominio tiene que ser los reales. Pero recordemos que cuando estudiamos los conceptos de inyectividad, sobreyectividad y por ende biyectividad, determinamos que una función de la forma cuadrática, digamos una función cuadrática, así tal cual, ¿verdad? Como nosotros las hemos definido normalmente, pues no puede ser inyectiva, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tampoco puede ser biyectiva. Lo que se hace es restringir el dominio y obviamente el rango para que sí pueda cumplir, poder tener inversa. Entonces, esta inversa no la vamos a tomar tal cual, ¿verdad? La tomáramos sin detenernos a ver que es una inversa, sino que por definición habíamos dicho que el dominio de una se vuelve el rango de la otra y el rango de una se vuelve el dominio de la otra y es así como se determina, digamos, el dominio y el rango de una inversa. Porque si la graficamos, esta función tal cual está, pues ya habíamos dicho que no puede cumplir la biyectividad. Al graficar las funciones en el plano cartesiano, esta recta color negro es la recta y igual a x que les mencionaba. Esta función en color verde
sería la función que nosotros habíamos llamado f de x igual a raíz cuadrada de x, veamos, menos 2, esta verde de acá, mientras que la que está de color morado es la función inversa, ¿sí? Que es la parte de la función cuadrática, pero en el dominio y rango que nosotros hemos definido. Porque obviamente, si nosotros la definíamos completa, es decir, terminando la otra rama al otro lado, ya no iba a ser una función biyectiva y por lo tanto no podría ser la inversa de la función que nosotros habíamos tomado. Entonces, si se fijan, lo que ocurre es una reflexión en esta recta. Esta gráfica en color verde se refleja al otro lado y de aquí es donde aparece la gráfica morada que vendría a ser la función inversa de la función original que nosotros habíamos estudiado.